les voy a hablar de lo mío, que es el tema de los iberos, y en esa perspectiva que él señalaba, esa idea de defender que lo ibérico es un patrimonio riquísimo, de una importancia extraordinaria, que ha sido en este momento yo creo que poco valorado para las posibilidades que tiene. Y por eso he elegido un tema o un título que abarca realmente los 100 años que tiene la historia de la investigación de la arqueología ibérica, porque de los iberos sí que efectivamente se hablaba en España desde tiempo atrás, pero verdaderamente hasta 1875, cuando empiezan a aparecer las primeras esculturas. Yo creo que podemos poner la primera diapositiva. Cuando empiezan a aparecer las primeras esculturas del Cerro de los Santos es cuando se produce ese primer salto que anuncia de algún modo lo que es ya la identificación de la cultura ibérica con una serie de materiales, que van a ser cerámicas, que van a ser armas y también que van a ser esculturas. La escultura es la pieza clave de toda esta historia de la investigación de la cultura ibérica, aunque yo realmente no me voy a detener mucho en esta primera etapa. Lo que voy a hacer es un recorrido muy rápido para irme al final del siglo XX, estos últimos 25 años, y hacerlo además desde la tierra que conozco mejor, que es donde he trabajado y donde se han producido los hallazgos de los que soy un poco más conocedor, en este caso que es el Alto Guadalquivir, lo que es básicamente la provincia de Jaén, aunque podríamos extenderlo también un poquito de Córdoba y al norte de la provincia de Granada. Esta escultura que ven aquí es del Cerro de los Santos, de Albacete, y marca, junto con otras muchas que aparecieron en el mismo yacimiento, en el Cerro de los Santos, un poco un hándicap que va a tener la arqueología ibérica durante toda su primera historia, la primera historia de su investigación. Porque saben que cuando se están construyendo, identificando lo que son las grandes culturas mediterráneas, ocurre que un relojero en Yecla se le ocurre reproducir esculturas parecidas a esta y venderlas al público como si fueran de la época ibérica. Y eso que parece que no va a constituirse en una especie de San Benito continuo durante muchísimos años para la investigación de la arqueología ibérica y sobre todo de su escultura, porque no se va a saber nunca si realmente son auténticas, no lo son. Además, se cometió el error de llevar a una exposición internacional pues precisamente un conjunto de piezas de este tipo, y algunas de ellas eran falsas, y se descubrió, lo cual hizo que todavía el San Benito aumentara y que durante muchísimo tiempo se dudara realmente si la escultura ibérica era escultura ibérica. Tienen que pensar que, pasamos a la siguiente diapositiva, se cuestionó pues esculturas como esta que tienen aquí, y si pasamos a la siguiente, pues llegamos al año 1897, que es cuando aparece esta figura enormemente conocida, sobre todo para ustedes, que sin embargo, y a pesar de que parece ser una pieza excepcional, que genera todo un debate, porque se va a París, la compran, se la llevan al Louvre, y él vuelve aquí después de la Guerra Civil, en el año 40 o 2 me parece, pero fíjense hasta qué punto ese San Benito de si los iberos son capaces de hacer una escultura seria, hasta qué punto son los iberos capaces de ir de la mano de las otras grandes culturas mediterráneas, que todavía en el año 40 y algo, 42 y 43, un investigador tan importante como era García de Guido daba unas cronologías bajas a esta escultura, la llevaba al siglo III, para identificarlo un poco, el siglo II, para vincularlo un poco con el encuentro que habían tenido ya los iberos con los romanos, y de alguna manera pues justificar a través de la presencia romana el que se podía llegar a hacer esta escultura, este tipo de escultura. Y bueno, no les tengo que decir que hay todavía funcionando por las librerías un libro de Moffitt que habla de la falsedad de la Dama de Elche, que al menos yo desde mi posición de especialista en el tema no comparto. Como pueden imaginar, creo que es una escultura auténtica, pero que de alguna forma el estar cuestionando todavía la capacidad de autenticidad que tienen este tipo de esculturas pues es indicativo de hasta qué punto la cultura ibérica ha ido arrastrando siempre esa duda continua de si son piezas auténticas o no son piezas auténticas. Bueno, después de la Dama de Elche han aparecido nuevos bustos, ahí tienen la Dama de Guardamar, pero sobre todo tienen el busto de Baza, que recientemente también ha aparecido, que viene a demostrar que este tipo de escultura existía. Hay elementos en la joyería de la Dama de Elche que han aparecido con posterioridad en las excavaciones. Luego, yo creo que no hay en este momento ninguna duda para los especialistas, pero como quiera que de alguna forma ese libro ha tenido esta proyección, y además
las editoriales lo han proyectado porque ese era el objetivo, vender más libros, pues por eso creo que hay que empezar partiendo de esta historia, de esta idea, de este San Benito que de alguna forma le ha venido a la arqueología ibérica y que lamentablemente la ha marcado mucho cuando no la tenían otras culturas del Mediterráneo en esa época. Por eso, llegado un momento, teníamos que plantearnos algo distinto. Teníamos que intentar, al menos nosotros, cambiar los términos de la manera de hablar de la cultura ibérica, para que no fuera solamente hablar del arte ibérico, y fundamentalmente hablar de este debate de si son, no son, de qué época son, qué cronología tienen, y eso es lo que de alguna forma hemos empezado a hacer. Si pasamos a la siguiente diapositiva. En esa misma época también, y esto sin embargo no se cuestionó tanto, es curioso, en los años, a principios del siglo, hacia 1916, 1917, 15, se comenzaron también a hacer una serie de excavaciones en la provincia de Jaén. Aquí no había aparecido grandes esculturas del tipo la de Elche o de Cerro de los Santos, y había un sitio, un par de sitios, dos cuevas rupestres, dos sitios rupestres, dos cuevas, dos abrigos realmente, que se caracterizaban los dos por tener una misma característica, y es la abundancia de agua. Nacía del interior agua, hoy ya no nace evidentemente, pero en su momento sí que lo tuvo, y que estaban ambos en Sierra Morena. Se trataba de dos grandes santuarios ibéricos, uno en Castellar y otro en Despeñaperros, en la provincia de Jaén también, en un pueblecito que se llama Santa Elena. Pues de estos santuarios han salido también este tipo de piezas que vamos a ver ahora, si pasamos a la siguiente, en grandes cantidades, y son los esbotos ibéricos de bronce. Estos no se han cuestionado, parece que no se han cuestionado su autenticidad, aunque también han bajado y han subido las cronologías al mismo tiempo que subían las de las esculturas, pero sí es verdad que aquí la autenticidad no se ha dudado. Aquí tienen un ejemplo, si pasamos a la siguiente diapositiva veremos algún otro, pero fíjense sobre todo hasta qué punto estas piezas han tenido una importancia mucho mayor de la que nosotros pudiéramos pensar. Un personaje como Picasso utilizó en más de una ocasión como referente, como base de inspiración, tanto las esculturas del Cerro de los Santos como estas piezas. Y le pongo esta porque además recuerda mucho algunas de las figuras de la señorita Gariñón, el cuadro cubista del siglo, de la etapa cubista de Picasso, el primero, y que anunciaba de algún modo esa relación directa con el arte ibérico que él sí conocía muy bien y que respetaba enormemente. Pasamos a la siguiente. Esto que ven aquí, yo me voy a levantar, yo me siento mucho más cómodo hablando de pie. Esto que ven aquí es el último hallazgo y que nos va a servir un poco de entrada para lo que es nuestro objetivo. Este es el cerrillo blanco en Porcuna. Lo que van viendo que empieza a levantarse es realmente un túmulo, que es un enterramiento de la edad del bronce final. Tiene una enorme tradición en Andalucía, se le conoce un poco como la manera del enterramiento tartésico, es el típico enterramiento tartésico. Y este túmulo que ven aquí, pues en él mismo se hizo una zanja, y ahí un poco así se han colocado una especie de placas, lo tienen así puesto en este momento en el ayuntamiento de Porcuna, indicando que en esa zanja que se ve, que todavía se ve que las piedras que están a los lados, aparecieron en el año 75 un impresionante conjunto de esculturas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, vamos bien. Muy rápido son. Esculturas como esta, que son dos niños peleando en una lucha que se supone una lucha deportiva, seguramente un deporte de época para la gente joven, en fases iniciáticas. O esta otra de animales de tamaño casi natural. O la siguiente, esta impresionante cabeza de guerrero que ha sido el emblema de la exposición de los iberos príncipes de Occidente en Barcelona y en Bonn. Bueno, ¿qué se sabía de este conjunto escultórico en el año 75? Pues empezamos con la misma historia, problemas de cronología. Si lo levantamos hacia el siglo VI, finales del siglo VI a.C., si lo llevamos a principios del siglo V, pero en última instancia lo que se desconocía en ese hallazgo era la función, es decir, ¿para qué había servido? ¿Qué representaba esta escultura? ¿Qué significaba esta escultura? Pasamos al siguiente. Además, de Porcuna ya existían algunos materiales que indicaban que era un taller escultórico muy antiguo. Este es un pequeño toro, a mí me parece magnífico, de una calidad excelente, que está en el Museo de Jaén, y que puede indicarnos que en fases muy antiguas del orientalizante ya estaban empezando a hacer esculturas.
Pero aquí ya no se estaba cuestionando la autenticidad de las esculturas, puesto que se encontraron in situ, no hubo ninguna duda de que realmente no podían ser falsificadas. Aquí el problema era, ¿qué significaba? ¿Qué significaba que de pronto 40 esculturas con personajes masculinos, femeninos, con animales, con niños? ¿Qué significaba? Vamos a pasar a la siguiente. Ahí es donde nosotros comenzamos a trabajar. Y el primer planteamiento que nos hicimos es que había que cambiar el escenario. No estábamos en el escenario adecuado, había que pasar a otro escenario, había que empezar a pensar la cultura ibérica de otra manera. Y pensamos que se podía hacer de dos formas, o por dos vías, que no necesariamente eran contradictorias, que podían ser paralelas al mismo tiempo. De una parte, pensándola históricamente, es decir, no pensándola solo en términos estéticos o en términos de arte. Era bueno que volviéramos con el paso del tiempo otra vez a la cuestión del arte ibérico, pero teníamos que empezar a pensarla como que esto era una sociedad de hombres, mujeres, niños, que tenían una vida cotidiana. ¿Cómo vivían? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Cuáles eran sus relaciones con sus antepasados, con su mundo antiguo? ¿Cómo se enterraban? ¿De dónde venían los productos que utilizaban y a dónde iba lo que hacían? Ese era un poco el planteamiento, dejarnos un poco al lado el tema del debate estilístico y pasar a estudiar realmente lo que era el proceso social que marcaba el desarrollo de la sociedad ibérica. Y en segundo lugar, hacerlo además en una perspectiva o en una escala mayor, no la escala acostumbrada a la que estábamos en los últimos tiempos, la pieza, el objeto, la escultura, sino dar un salto grande, pasar a estudiarlo en un territorio amplio. Y elegimos el Valle del Guadalquivir en su zona más alta, en la provincia de Jaén, que es un territorio que puede tener aproximadamente, la provincia de Jaén, pues para que se haga una idea, si excluimos la sierra, unos 80 o 90 kilómetros de largo por unos 60 de alto, de norte a sur. Luego quiere decir que estamos en un territorio verdaderamente. Ahí empezamos a estudiar los poblados ibéricos. No fuimos a estudiar directamente los poblados ibéricos. Había muchos, había muchísimos, y empezamos a estudiar la cerámica para ver si por la presencia de la cerámica podíamos empezar a delimitar lo que era más antiguo, lo que era más moderno, las diferentes etapas que había de la cultura ibérica y qué poblados estaban ocupados en qué época. De esta manera empezamos a ir detectando la existencia de poblados y llegamos a la conclusión que al menos en un siglo, que era el siglo IV a.C., la gente había abandonado el campo y se había ido a vivir directamente a los ópidas, que son las ciudades fortificadas ibéricas. Habían recurrido a vivir en el interior de los ópidas. No vivían fuera. ¿Por qué esa situación? Había que excavar un ópidum, había que excavar una de estas ciudades fortificadas, teníamos muchas. Fíjense, esta es una de las grandes, todo esto que marca el perímetro del horizonte, que es un campo de olivos, muy habitual en Jaén, pues está definiendo lo que es uno de los grandes ópidas todavía intactos, no se ha tocado. Es un ópidum que tiene aproximadamente unas 18 o 19 hectáreas, el ópidum de Villargordo. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver varios, muy rápido. Este es otro. Aquí tenemos otro, este está pegado al río Guadalquivir, cerca de Baeza, en Puente del Obispo. Este está en cambio en la zona más sudoriental, en la parte ya que recuerda el paisaje de Almería, ese paisaje subdesértico, son los castellones de Teal. ¿Seguimos? Y decimos este que ven aquí, este que está localizado en este punto, este perfil que ven aquí es un poblado que tiene aproximadamente unas 4 o 5 hectáreas, era de un tamaño medio, está relativamente cerca de Jaén, Jaén es esto, con lo cual teníamos también más facilidad y el coste era menor para intervenir arqueológicamente, porque estábamos muy cerca de él, podemos dormir en nuestras casas. La universidad además son estos edificios que se ven aquí, por lo cual los laboratorios además los teníamos relativamente cerca del sitio y ahí comenzamos a intervenir. Pasamos a la siguiente. Lo vamos viendo un poco más en detalle después de las intervenciones sobre lo que es la línea de fortificación exterior y un poco las actuaciones que hemos hecho en el centro. En realidad íbamos detectando que todo el poblado, salvo por una zona que quedaba delante del río, estaba fortificado, estaba delimitado por una enorme fortificación que se conservaba hasta 5 metros de altura. Pasamos al siguiente. Ahora se ve un poquito mejor esa fortificación que tenía además, como pueden ver, una serie de torres. Aquí se ve, pasamos a la siguiente. Y esta es la fortificación, ahora recientemente restaurada, como queda. Les llamo la atención sobre un detalle, y es esta zona de acá, esta parte. Y además también algo que pueden observar, verán que hay diferentes como técnicas constructivas distintas. Esta parte parece mucho más en talud, esta otra es mucho más aplomada, claro, porque
La fortificación que nosotros estamos viendo, la muralla que estamos viendo, es una muralla antigua que empezó a funcionar a principios del siglo VII a.C. y que terminó justo con la llegada de los romanos, a finales del siglo III. Una fortificación que duró aproximadamente, por tanto, pues 2, 4, 5 siglos más o menos. Y en 5 siglos se modificó, cambiaron las técnicas de construir. Al principio se hacía en talud, luego se fue haciendo aplomada. Al principio se hacía revocando con cal las paredes, primero con mortero, luego con cal. Después, posteriormente, ya no se utilizaba nada, ya parece que era vista la piedra. Y podemos ver otra imagen donde se ve bien, aquí tenemos muy claro el revoco de cal en las fases que corresponden a la etapa más antigua, al siglo VII. Pasamos a la siguiente. Y además hay que pensar que sobre el cuerpo de piedra había además un cuerpo de adobe, es decir, que la muralla no era como la vemos nosotros exactamente, había primero una parte de piedra y luego se seguía levantando en adobe, con lo cual la cal en las fases más antiguas pues realmente enmascararía la diferencia entre la piedra y el adobe, quedaría como una fortaleza en blanco, realmente al estar escalada, muy distinta como la vemos actualmente. Pero es para que se vayan haciendo una idea de hasta dónde podemos ir avanzando luego con las nuevas tecnologías virtuales para poder llegar a reconstruir la imagen que más o menos detectamos por la investigación arqueológica, por las técnicas arqueológicas. Estos son adobes caídos y que se conservan en la pared y que nos demuestra que había un segundo cuerpo todavía añadido a la muralla y que estaba por encima. Pasamos aquí. En cuanto a la parte interior, lo que era la superficie, sabemos que en el siglo VII la meseta no era como estaba actualmente, en realidad era como dos colinas, una colina que estaba aflorando más o menos por esta zona, esto es una zona de caliza que aflora, y otra colina que estaría más avanzada en la parte que pega al río, y una vaguada entre medias de las dos colinas que con la ocupación desde prácticamente el siglo IX a.C. de pequeñas cabañas hechas de material orgánico que se va cayendo, se va deteriorando y va sedimentando, va rellenando la vaguada, seguía sedimentando y luego la fortificación al hacerla alrededor, pues fue dando esta forma de meseta con la que lo reconocemos actualmente, pero hay que pensar que en el siglo VIII, por ejemplo, pues no tendría esta imagen que nos está dando. Los poblados ibéricos, por lo tanto, ya son una transformación de algún modo de la naturaleza, están cambiando la estructura de la naturaleza para ir generando un espacio donde se va a traducir en un modelo de urbanismo. Y a ese modelo de urbanismo es donde queríamos llegar con nuestro trabajo. ¿Cómo eran las casas ibéricas? ¿Cómo vivían los iberos en estos poblados? Hicimos una serie de cartas, primero, para saber la profundidad que tenían, cómo se había ido produciendo el desarrollo urbano. Observamos que se pasó de la cabaña circular a la casa cuadrada aproximadamente en el cambio del siglo VIII al siglo VII, y luego fuimos viendo cómo se fue desarrollando ya un urbanismo más o menos desarrollado y ordenado, en el que se fue definiendo lo que era la casa familiar, apareciendo la casa familiar, no la casa de una familia extensa, sino la casa de una familia nuclear, una familia semejante a la que reconocemos prácticamente en estos días, quizás con más niños y más niñas, pero semejante desde ese punto de vista a lo que es una estructura familiar. Es una de las aportaciones claras de la cultura ibérica que ya empieza a marcarse en la Edad del Bronce y que aquí la vemos ya muy bien definida con los espacios de una casa. Ahora entraremos a detallar algo más los espacios de la casa ibérica. Vamos a pasar a la siguiente. Este es el plano de lo que ha sido la excavación. Se ve muy bien cómo las líneas de los muros siguen la misma dirección, lo cual quiere decir que es un planteamiento ya de diseño hecho previamente, no es que cada cual va colocando la casa donde quiere, sino que de algún modo se ha marcado dónde va cada casa. Pasamos a la siguiente. Utilizamos una técnica que es la prospección geoeléctrica, que consiste en cargar sobre la superficie de la Tierra introducir cargas eléctricas y ver hasta dónde llega, para ir detectando los muros. Cada metro hacíamos una carga y a través de eso, luego a través de un ordenador vamos completando la lectura de los muros que están escondidos bajo la tierra y que normalmente no vemos en superficie. Si pasamos al siguiente, el mapa, cuando lo metimos por ordenador nos fue dando esto que tenemos aquí, y posteriormente ya dimos un paso más. Vamos a apagarlo un momento, no mucho, pero lo suficiente para ver este plano. Aquí tienen lo que es la fortificación que han visto. Esta es toda la zona de fortificación, y fíjense, ya gracias a
a la técnica de la prospección geoeléctrica y geomagnética mezclada, hemos ido consiguiendo reconstruir el urbanismo. Es que esto que ven aquí, este trozo pequeño, es realmente la parte excavada, es la parte que han visto en la diapositiva anteriormente. El resto no se ve en superficie, pero sabemos que está debajo. Y gracias a eso vamos detectando que existe todo un sistema de calles paralelas, que a su vez tienen dos grandes calles perpendiculares y posiblemente una tercera por aquí, que eso daría más o menos un sistema de manzanas, que esto nos recuerda de algún modo, aunque con unos cánones de medidas distintos, lo que es los sistemas hipodámicos de los griegos, la tradición de las ciudades griegas, de las ciudades mediterráneas, y que además cada una de las manzanas tiene siempre un tamaño aproximadamente igual, con un muro medianero, que va por aquí, y casas que miran a una calle y casas que miran a otra calle. Es un sistema, por lo tanto, siempre de fondo, con un mismo fondo, aproximadamente unos 14 metros, el muro, otros 14 metros y la calle. Nuevamente casa, 14 metros, muro, 14 metros y otra calle. Y así sucesivamente, dándonos la idea de que realmente estábamos ante un espacio muy ordenado, realmente muy ordenado. Tan ordenado que además pudimos comprobar que esta zona de acá correspondía a otra historia. Era una zona donde no servían ya los mismos cánones, y eso nos llevó también a pensar, como ahora les mostraré, que estábamos ante una zona distinta, posiblemente una zona aristocrática, la zona de la residencia del príncipe que gobernaba en el Odio. Del mismo modo, también observamos esta ruptura que se produce aquí, en la que los muros, como pueden observar, van cada uno por su lado. Realmente van así porque posiblemente se trate de zonas comunales, zonas de silos, de aljibes. Ahora últimamente hemos podido advertir la presencia de lo que podría ser un gran aljibe que recogería agua en el interior del poblado. Pasamos a la siguiente imagen. La siguiente. Bueno, vamos a ver una casa ibérica de esta época. Esta que ven aquí, que detecta muy bien, se puede definir muy bien, muy claramente el perímetro que tiene. Aquí estaría la calle delante, aquí pasa el muro medianero y aquí se abre otra casa que va a dar a la siguiente calle. Como pueden ver, la casa responde a un patrón que hemos podido constatar que con más o menos parecido se repite en el poblado con cierta frecuencia. Es una casa con una entrada, y esa entrada en este caso está empedrada. Les diré que es una casa de cierto prestigio, quien la habita tiene un cierto nivel social dentro del grupo. Aparece un gran patio y al fondo del gran patio hay 3 habitaciones enlosadas. Sobre esas 3 habitaciones seguramente hubo una cámara donde se almacenó el grano, y en el lateral, conforme se entra a la izquierda, aparecen 2 habitaciones más. Esas 2 habitaciones que hay a la entrada pensamos que pudiera ser una especie de atroceo, es decir, la zona donde vive el hombre de la familia, donde recibe a los amigos, donde hace el simposio. De hecho, encontramos trozos de crátera griega en una de las casas, que es el vaso contenedor del vino que utiliza para repartirlo a los amigos cuando van de visita, lo que se llama el acto del simposio en las sociedades aristocráticas. Estamos ante un personaje que reparte vino, lo cual es también importante anotarlo. Y aquí, a partir de aquí, de esta línea, empezaría más bien la parte privada, la parte más doméstica, la parte dominada, en este caso, el espacio controlado por la mujer, una parte no vista al exterior, y en la zona que ven en uno de los extremos, este patio nos da unas cantidades enormes de materia orgánica, lo cual nos ha hecho pensar que pudiera tratarse de un espacio dedicado a las gallinas, el cerdo. Es una especie de patio granja en la zona posterior que se constata más o menos que aparece con cierta claridad. Aquí en el centro hay una especie de pilar central que sostendría un techo que cubre la mitad del patio. Y en esa mitad del patio sabemos que se desarrolla gran parte de la vida de la familia que ocupaba el lugar. Lo cual nos hace pensar que las temperaturas no eran realmente muy distintas a las actuales, no eran excesivamente frías. Piensen también que no tienen grandes soluciones, por ejemplo, para humos, lo cual hace que tiendan también a utilizar con mucha frecuencia el hogar en el patio, les resulta mucho más fácil. Y además constatamos que había una serie de bancos corridos por aquí, que delante de ellos había platos, había huesos de cerdo, es decir, habían comido aquí delante, no muy lejos del hogar donde habían cocinado. Y incluso también advertimos las soluciones que habían dado al agua,
porque por aquí había un pequeño canal que conducía el agua seguramente de la techumbre que cubría la mitad del patio y la sacaba a la calle, que tenía una pequeña tendencia que caía hacia uno de los laterales. Pasamos a lo siguiente. Aquí tenemos reconstruida la casa, más o menos, no, olvídense de los materiales, no tiene nada que ver en la textura que yo le he dado en el ordenador a lo que es la imagen, pero bueno, esta es la imagen de la casa ibérica, esta número 2, con el patio de fondo, el otro semicubierto en esta zona, esa segunda planta, quizás haya que reducir este espacio y traerse la ventana más para acá para que pudiera tener un acceso desde el exterior. Sabemos que tenían las escaleras que subían a esa cámara. Si vemos la siguiente diapositiva, se ve muy bien cómo aparecen los escalones que irían dando acceso a la planta superior, continuarían seguramente por una estructura de madera. Y lo siguiente, algunas balsas. Esta no es de esta casa, es de una casa inmediatamente al otro lado. Pasamos a la siguiente. Bueno, no nos vamos a detener mucho más en las casas porque mi recorrido pretende tampoco no tenerlos aquí mucho rato. Lo que quiero es que vean un poco la perspectiva de cómo se ha ido produciendo la aproximación a lo que es la vida de la sociedad ibérica, de una comunidad ibérica. Lo que sí les voy a decir es que las otras casas suelen ser un poquito más estrechas y a veces cambian el patio. El patio en vez de estar a la entrada está al fondo, lo cual también soluciona muchas veces la creación de focos de luz en las partes interiores, porque la casa que tiene el patio delante, al tener la casa de al lado, el patio detrás, puede colocar sus ventanas a ese patio y no es la mole de una manzana de 14 metros o de 28, porque serían lógicamente las dos casas, la que miran una y a otra calle, lo que nos crearía un espacio muy sólido, sin ventanas. Lógicamente, al jugar con el espacio de los patios se iría facilitando ese tipo de solución. Bueno, nosotros pensamos que hay al menos dos niveles, que existirían al menos dos niveles. Un nivel que correspondería a la casa normal, que no tiene las habitaciones laterales, como la hemos visto aquí, y otro nivel de casa un poquito más pudiente, un poquito más jerárquico, de un personaje ya más aristocrático, que gozaría de una casa con un mayor ancho. Y si estamos pensando en una casa normal de 5 metros, pues una casa un poquito más grande podría estar en torno a los 9 de ancho, porque el fondo siempre es el mismo. Pero luego hay una zona esta que tenemos aquí, que no ha sido excavada. Ya hay algunos que me conocen y a ver cuándo la excava, porque siempre saca la misma imagen. Pero es que realmente no hemos vuelto a intervenir en Puente Tablas, hicimos solamente un barrido del estrato superficial y nos fue dando esta estructura que veis aquí, absidal, con una especie de pórtico que se define muy bien en superficie, que tenía una serie de hoyos de poste y que darían pues lo que es la casa más grande que conocemos hasta ahora en Puente Tablas, lo que nos hace pensar por el pórtico y por el tamaño que podría tratarse del palacio, pero no hemos intervenido en él. Pasamos a la siguiente. Es la muestra que siempre llevo para decirte que había unos hoyos de postes que seguramente a la entrada de la casa se levantarían como una especie de columnas de madera y que crearían esa sensación de pórtico que es tan al gusto de los aristócratas mediterráneos de la época. Pasamos a la siguiente. En el mundo de la muerte nosotros no hemos intervenido, pero sí hemos revisado algunas excavaciones antiguas y nos ha permitido contemplar una serie de situaciones bastante parecidas a la que nos está expresando el mundo de los vivos. Tenemos que pensar que es una sociedad muy orgánica, es una sociedad que cada uno tiene su puesto, su lugar, tal y como vamos definiendo lo que es la comunidad ibérica. Por lo tanto, el lugar que se tiene en la vida de algún modo queda también reflejado en la muerte. Es una sensación de vida y muerte como dos modelos que se miran a través de un espejo, como si el espejo, el lugar que ocupó en la vida, lo volviera a ocupar también en la muerte. Ahora no. Ahora si alguien tuviera mucho dinero, pues se podría estar ahorrando toda la vida para comprarse la mejor tumba del mundo y cuando fuera a enterrarse se podría situar a lo mejor en una posición privilegiada respecto a la de sus vecinos. Pero en la sociedad aristocrática cada uno tiene su espacio y no lo puede romper, de ahí que la muerte sea también un elemento que nos permite reconocer cómo se vivía, cómo era la situación en vida. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, esto es una vieja excavación donde apareció la Dama de Baza, que la han visto con anterioridad, y que nosotros hicimos una lectura de cómo era la estructura, el espacio, el paisaje funerario de la necrópoli de Baza. Está en la provincia de Granada, al norte de la provincia de Granada, y esta tumba que ven aquí es la tumba de la Dama de Baza.
Yo muy rápidamente les voy a decir que el espacio que define las tumbas de incineración, porque saben que se quemaban todos los restos en época ibérica de las personas que morían, el espacio de alguna forma recuerda el que acabamos de ver en vida, para los espacios vivos, porque hay una tumba muy grande, es una tumba que tiene además una serie de ajuares que se colocan al cadáver una vez que se ha quemado, es una tumba familiar, seguramente de un personaje, el príncipe del Opimum de Basti, que tenía pues cráteras traídas de Atenas para seguramente hacer el reparto del vino o el rito del reparto del vino, que traía o que tenía pues carro, que tenía un carro para llevarle al otro mundo, que tenía también, además de carro, pues una especie de brasero de dilación, donde se limpiaban las cenizas y los huesos se separaban del difunto en un rito también asociado a la muerte. Es decir, todo lo que podríamos decir el ajuar completo, por supuesto armas, recipientes cerámicos, etcétera, etcétera, y por supuesto un vaso que tendría los restos de la persona que había sido incinerada o de las personas incineradas. A un segundo nivel, fíjense, más distante, cómo hemos marcado un arco que no tiene ninguna tumba alrededor. A un segundo nivel aparece este segundo grupo de tumbas. Este está con interrogación, más que con interrogación, con puntos suspensivos marcados porque realmente estaba expoliado. Pero estos dos no. Estas dos se conservaban y tenían también una riqueza enorme, solo una pequeña diferencia. No tenían carro y la tumba, como ven, en tamaño es un poquito menor. Y otra diferencia más. El resto de las tumbas se asocia a ellas. Se distribuyen. Aquí los círculos de separación en realidad no marcan ningún distanciamiento respecto al resto de las tumbas. Las tumbas entran en su espacio, lo cual de alguna forma nos está dando la misma ordenación que veíamos en la ciudad. Por una parte el palacio, una calle que separaba el palacio, y al otro lado del palacio las manzanas, y dentro de las manzanas algunas casas más grandes y otras casas más pequeñas. Por aquí podría apuntar lo que es una estructuración de una sociedad al menos en tres niveles. El príncipe por una parte, los aristócratas vinculados más o menos parentalmente a determinados grupos familiares y luego los llamados clientes, es decir, el resto de las personas que viven y que se asocian a estos grupos a través de un pacto que se llama la clientela y del que ahora hablaré más despacio. Volvemos muy rápidamente para mostrar lo que es una tumba principesca en la zona. Esta es la cámara de Troya, es una pequeña pieza de excelente calidad, yo creo que una de las mejores obras arquitectónicas, la mejor obra arquitectónica quizás de la arquitectura funeraria ibérica, pero bueno, aquí tienen lo que es la nave central. Pasamos a la siguiente imagen. Uno de los laterales, se trata de una pieza que tiene una nave central y dos laterales partidas a su vez. Estamos viendo desde la puerta de la nave central una de las entradas laterales. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos un fondo con los nichos para depositar los ajuares de las urnas con los restos incinerados, las cenizas y este pollo dorado que ven aquí, que indica indudablemente un conocimiento de la técnica constructiva que no es muy frecuente en la época, pero que nos está indicando que efectivamente estamos también cerca, aproximándonos a lo que es un mundo que desconocemos mucho, que es el de la arquitectura ibérica. Pasamos así. Con piezas de este tipo, los restos de una crátera. Esta crátera no es de allí, no es de Troya, pero es el mismo tipo del que encontramos en el interior de la cámara. Pasamos. Estábamos en esto, ya definiendo un poco lo que era la vida cotidiana en un poblado ibérico, cuando en el año 94 nos llamaron de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, porque plantando o haciendo un espacio para introducir piedra, pues habían aparecido dos esculturas. La escultura de un personaje masculino que tenía una espada y la escultura de un león. Fuimos allí con un equipo formado por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha y nosotros. Creamos un equipo de toda la gente que trabajaba en la zona, intervenimos sobre el lugar. Pasamos a la siguiente imagen y al final, bueno, pues hicimos toda esta excavación que aquí tenemos. Los resultados de la excavación han sido que hemos encontrado un monumento con una torre central, con una especie de escenario
constituido por una muralla falsa. Digo que falsa porque ahora verán en la planta que se puede entrar, se va siguiendo la línea de muralla y de pronto se queda cortada, porque realmente era un escenario, no pretendía ser un cierre de nada. Y también con una serie de habitaciones que desde aquí se ve muy bien. Aquí se ve la torre central, aquí se ve también cómo esto es una muralla, pero de pronto aquí ya se corta, se queda cortada. Y aquí se ve también una plataforma y una especie de podio con unas escaleras, aquí se ven. Piensen, esto por ejemplo de aquí es que sobre, bueno, nosotros miramos con ojos de arqueólogo y sabemos quitar y eliminar lo que se tiene que eliminar y lo que no. Hay una vila romana puesta encima, hay que pensar que la vila romana se construye posteriormente. Pero bueno, más o menos la idea de lo que es el monumento se va definiendo, esa gran torre en el centro y todo este complejo que va apareciendo alrededor y que nos van dando la idea de un gran monumento. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿dónde estaba situado ese monumento? Pues en un sitio muy raro, muy raro. Estaba situado en un punto que es un parque natural actualmente, el parque de Sierra Mágina, que separa la provincia de Granada de la provincia de Jaén. A mitad de camino, aproximadamente, pero en un espacio, como ven, bastante seco, con muchas dificultades para el desarrollo de la agricultura. Es un camino, y esta es la parte que estamos viendo, la que corresponde al yacimiento, que es una parte un poquito más amplia, más ancha, pero luego se encajona el río, y el río sigue avanzando hasta que llega al Guadalquivir. El río se llama el río Cangurilla, aquí lo podemos ver muy bien. Pero lo que quiero mostrarles, es, este es el río, y después de haber hecho muchísima prospección arqueológica, hemos llegado a la conclusión de que realmente solo tiene un asentamiento al principio, en la desembocadura sobre el Guadalquivir, que se llama Úbeda la Vieja. Es una colonia romana que luego se conocerá con el nombre de Salaria, y justo donde nace el río, donde inicia, donde aparece, donde estos son en realidad cuencas que se van reuniendo de pequeños arroyos y que formarían seguramente en su época un lago. Todavía cuando llueve mucho se vuelve a reconstituir el lago, y en ese lago justo es donde se ubica el pajarillo. Pensamos, después de la excavación arqueológica, que se construyó aproximadamente hacia el año 400 a.C. y duró unos 50 años, más o menos unos 50 años. En cambio, el poblado que hay aquí arriba, Úbeda la Vieja, venía de antiguo, que tiene periodos correspondientes a la Edad del Bronce, algo correspondiente al Bronce final, es decir, es uno de esos poblados que arrastra toda una larga historia, una larga secuencia estratigráfica. Coincidiendo con la aparición del pajarillo, aparece otro poblado, otro ópimo, otra ciudad fortificada, la Loma del Perro. Lo que nos hace pensar que la construcción de ese monumento sí que es una programación también. Del mismo modo que estaban programadas las ciudades en su urbanismo, parece que también a partir del siglo IV se empieza a programar el territorio. ¿Cómo se programa el territorio? Pues colocando un monumento justo en el inicio de un río que está ya controlado en su desembocadura. Y con esos dos puntos controlados, ya en la mitad se puede provocar la colonización de tierra. Ese parece que es el modelo con el que vamos a jugar en el siglo IV como modelo de expansión de los ópidas. Hemos visto cómo la población se integra en el siglo V en los ópidas, y ahora empezamos a ver cómo los ópidas empiezan a ocupar un territorio, a extenderse por un territorio. Es un proceso de territorialización política, realmente la construcción de territorios estatales nuevos, marcados y definidos por el poder aristocrático. Y eso es lo que parece definirnos el monumento, que se ubica justo, como digo, en el nacimiento del mismo río, en el mismo punto donde nace el río. Vamos a poner el sitio, además es muy interesante. Aquí hicimos unos cortes topográficos para ver exactamente dónde estaba, y se ve justo que su ubicación en todas las secciones que hicimos, de norte a sur, de este a oeste, es el punto más bajito, el punto más bajo, el punto desde donde no se controla visualmente nada, pero se domina la puerta, se domina justo lo que es la entrada al valle. En cuanto al sitio, también hemos podido advertir, aquí está, también hemos podido advertir que está en una ladera, ya lo hemos visto antes, pero les traigo el perfil de la ladera para que vean que está al final de la ladera, no en la parte alta de la colinita pequeña que hay junto al lago, que se forma en el nacimiento del río, sino que esta sería la parte alta, sino que realmente la torre se sitúa justo en la parte más baja de la ladera. Las aguas del lago
estarían chocando directamente contra la plataforma, y de hecho, esto que ven aquí es una especie de malecón que construyeron echando piedras grandes para que el agua no lamiera, no se llevara, no erosionara la tierra de la plataforma que tenía delante de la torre, y así proteger el monumento. Nosotros reconstruimos el monumento así. Pensamos que era esto más o menos. Es decir, ya pueden ver claramente cómo hay una torre que destaca, una plataforma. Este es el malecón donde estaría el lago, inmediatamente delante una rampa con una plataforma y unas escaleras que permitirían acceder, cruzar, entrar al otro lado. Yo creo que esa es la idea que se tiene del mundo. Y luego una serie de departamentos, porque no se olviden que por aquí entra una gran cantidad de cerámica griega. Es uno de los caminos de entrada de los productos griegos que vienen de Alicante, de Murcia y de Almería, y que penetran en el Valle del Guadalquivir. Vamos a ver algunas imágenes más, aunque muy rápido. Bueno, pasamos. Este es el Oppidum de Úbeda la Vieja, el que parece controlar ese territorio desde la desembocadura en el mismo río Guadalquivir. Pasamos. Esto es de Albacete, no es de la zona, pero sí se lo traigo para que vean el tipo de producto que masivamente está entrando en el Valle del Guadalquivir, igual que aparece en la zona de Albacete durante esos años. Son los productos que seguramente estos aristócratas están regalando a sus clientes para tenerlos consigo, para que se mantengan como clientes suyos, que los reconozcan como patronos. ¿Seguimos? Este es el monumento. Aquí se empieza a detectar lo que es la torre. Este sería el perfil de la torre. Es interesante porque hay un cambio de técnica constructiva entre el resto de la fortificación y la torre propiamente dicha. Pasamos al siguiente. Este es el pasillo interior que da entrada a los departamentos donde suponemos, por los análisis químicos que hemos hecho, que eran almacenes. Se guardaba la cerámica, se guardaba los productos que pasaran por allí. Pasamos a la siguiente. Y bueno, la idea de la torre es una idea que quiero traer. Este es el monumento de Cocomoro, que es un monumento de aquí de Albacete, cerca. Pasamos a la siguiente. La idea de la torre, la idea de la columna, que se ha utilizado, que lo conocen, que es de la provincia de Alicante. La idea de la torre que se ha utilizado tanto como algo, la idea de la torre, de la columna, que se ha utilizado tanto en el mundo ibérico, yo creo que también está presente en este monumento que estamos planteando. ¿Y qué es lo que lo hace diferente a otros ámbitos del Mediterráneo? Esa idea de representar lo monumental, la monumentalización, hacerla a través de todo. Pasamos por aquí. Porque encima de la torre empezamos a detectar que aparecían estas cosas que solamente le pasan a un arqueólogo una vez en la vida, creo yo, pero que yo ya la he vivido, por lo menos he tenido la suerte de haberla vivido, que es el momento en que empiezan a aparecer esculturas in situ, que eso es una cosa que es gloriosa porque no es frecuente. Bueno, pues aquí tienen cuando empiezan a aparecer las piezas escultóricas del Cerro del Pajarillo, del Cortijo del Pajarillo. Seguimos viendo, aquí ya han aparecido la cabeza del lobo, está apareciendo también allá las garras del mismo, por aquí hay un joven que está delante del lobo. Pasamos al siguiente. Esta es la cabeza recién aparecida. Pasamos. Bueno, y vamos a ver el conjunto escultórico tal y como lo pensamos, cómo han ido apareciendo, y después vemos su propuesta de reconstitución o de esta es para que vean solamente en detalle cómo aparecieron. Estos son los dos primeros hallazgos, los del león y el héroe, y aquí tenemos ya el otro conjunto que aparece que lo excavamos in situ, y por lo tanto sabemos que no hay ninguna duda, que no hay falsificación, que está perfectamente in situ, que estratigráficamente está en su lugar. Vamos a ver las esculturas. Aparece este león. Tuvimos la suerte de que en los fondos del Museo de Jaén existía otro león pareja de este que había aparecido en el año 32, del mismo sitio. Pasamos y lo vemos. Aquí está, un poco más deteriorado porque le había dado más el aire, pero por lo demás era verdaderamente la pareja contraria al otro. Pasamos a la siguiente. Me parece que es la del otro caso.
Bueno, aparece también un grifo, que también había restos de otro grifo que apareció junto al otro león. Es decir, las parejas de animales las completamos con el hallazgo que tenemos aquí. La siguiente. Aparece este joven, del cual no conservamos nada más que esta parte, que es un joven desnudo, masculino. Siguiente. Aparece esta magnífica escultura de guerrero, de héroe, que le vamos a dar la vuelta. Vamos a ir avanzando con ella, haciéndole fotos sucesivamente. ¿Va pasando? Pues aquí le vamos entrando por uno de los laterales donde se ve cómo se ha envuelto en el brazo el manto. La siguiente. Aquí lo tenemos mejor. Vean la tira que tiene aquí arriba, porque es indicador de su rango aristocrático. Pasamos. Aquí lo estamos viendo que en realidad lo que hace con el manto es esconder una falcata. Está escondiendo una espada que va a sacar. Pasamos a la siguiente. Un detalle de la falcata para que vean las anillas. Verdaderamente el escultor tuvo muy en cuenta todos los detalles de cómo iba vestido y cómo era el equipamiento. No es aquí es una falcata, no es una pieza que exista en otros ámbitos del Mediterráneo, es una pieza ibérica claramente. La siguiente. Aquí lo estamos viendo desde un lateral. La siguiente. Bueno, ya lo estamos cerrando, ya estamos entrando por el otro lado para terminar la visión del rodeo que le hemos hecho. La siguiente. Tiene las glebas también, que es muy típico del mundo aristocrático. Esto es lo único que se conserva de la cabeza, lo único que tienen de la cabeza. Un poco de la nariz y lo que es la boca y la barbilla. Seguramente fue destruida, indudablemente fue destruida de una forma violenta, que se ve muy claro que han actuado contra ella. Siguiente. Y esta es la reconstrucción que hemos hecho recientemente en la exposición que hicimos en el Círculo de Bellas Artes para llevar la restauración, la restitución escenográfica del monumento, y que ahora se expone actualmente en el Museo de Jaén, y donde vemos cómo el personaje se está enfrentando en realidad a un animal enorme delante de un joven, delante seguramente de los grifos y de los leones. Pasamos a la siguiente. Un detalle del enfrentamiento. Aquí tenemos la gran cabeza del lobo y el personaje que va a enfrentarse a él. La siguiente. Aquí tenemos la cabeza del lobo, que es la pareja del guerrero. Pasamos a la siguiente. Bueno, la propuesta que hacemos de cómo estaría, ¿podemos parar un momento? De cómo estaría el monumento es este. Estaría el lago, después una plataforma donde estaban los hogares que se llevaban rituales para estos personajes. Después estarían los dos leones situados a la entrada de la escalera, de hecho no están trabajados por los lados contrarios, cada uno de ellos, estarían apoyados seguramente contra una pared, el acceso, y arriba ya pueden ver los personajes del enfrentamiento entre el héroe, el gran lobo, los grifos dispuestos en los laterales y posiblemente un pequeño cálido que no sabemos si acompaña al lobo o acompaña, por el contrario, al personaje. Es un mito, nos están contando un mito, nos están contando una historia de cómo un héroe va a matar a un lobo para salvar seguramente un joven, que es una cuestión que vemos reiterada continuamente en el Mediterráneo. Es algo que está frecuentemente repetida en el Mediterráneo. Lo tenemos en el mundo de la Magna Grecia, en el sur de Italia, con Temesa. Lo tenemos también en el famoso tema de Teseo, cuando va a luchar contra el Minotauro para salvar a los 100 jóvenes que normalmente Atenas tenía que entregar al... Y además me he traído una imagen para que se fijen un poco más en detalle de cómo en el mundo etrusco hay una plaquita que refleja una historia, es la historia de Teseo en este caso, pero que refleja una historia donde los personajes los sitúan casi del mismo modo que nosotros lo estamos viendo, con algunos cambios propios de que se trata de una cultura distinta. Este es Teseo matando al animal, un animal monstruoso con una cabeza muy grande, como el animal lleva debajo el personaje joven al que se pretende salvar, y como detrás de la espalda de Teseo este león, en este caso no es un grifo, es un león, está protegiendo la espalda porque está protegiendo verdaderamente al héroe. Estamos, como si dijéramos, en una fase avanzada de la mitología del mundo heroico, es decir, una fase en la que de algún modo nos está intentando relatar
el personaje, el mito nos está intentando contar lo que sería una fase expansiva del héroe. El héroe ha sido ya consolidado como personaje en su fase inicial, ya es un héroe, y ahora entra en una fase expansiva. Es un poco lo que de alguna forma nos estaba diciendo el monumento al colocarlo en el nacimiento del río. Es como un ópidum se va a lanzar a controlar un río para decir, este es mi territorio. Pues de algún modo lo que nos está diciendo este héroe es algo parecido. Está matando a un guardián, seguramente de un espacio protegido por él, que es un espacio salvaje, que es un espacio no civilizado, y lo que está haciendo este héroe precisamente es matar a ese animal lo que le permitirá entrar en ese espacio civilizado. Esos espacios de los bosques sagrados, bosques oscuros, de los infiernos, de los laberintos, que en el Mediterráneo representan siempre lo no civilizado frente a la presencia del héroe que va a imponer el espacio ya civilizado, el espacio controlado por el ser humano. Este es de algún modo el mito, y es un mito narrado desde un discurso ibérico, de un discurso elaborado y construido por los propios iberos. Esto es realmente lo interesante del tema, que al mismo tiempo nos está permitiendo construir la historia de esta aristocracia que primero se encierra en el ópidum y después desde el ópidum empieza a lanzarse en el territorio para controlar, ya para hacer verdaderos estados. De hecho, sabemos que algún tiempo después este modelo falló. En el 350 se abandonó el monumento. Pero sabemos que un poquito después un personaje que se llama Kurcha, a finales del siglo III, es rey de 28 ópidas, de 28 ciudades fortificadas. Pues efectivamente llegó a tener un verdadero territorio amplio. Y eso es lo que de algún modo empieza ahora a permitirnos leer cuando volvemos a ver los santuarios donde aparecieron tantos enfoques. Porque esa gran cantidad de fotos, estos grandes santuarios que ya no son heroicos, son santuarios étnicos que están representando seguramente a un territorio muy amplio. Saben que excavando en el santuario de Castellar con Nicolini, que es quien viene haciendo los trabajos desde hace mucho tiempo, detectamos que en la ladera del santuario, que es una cueva donde aparecieron tantos fotos, hay casas que nos recuerdan enormemente, no lo podemos demostrar, claro, pero nos recuerda enormemente lo que es el Rocío, lo que es la Virgen de la Cabeza, esos santuarios donde cada ciudad tiene su casa, porque son casas que no tienen espacios repartidos interiormente, son como naves vacías, y en el interior a lo sumo aparece un hogar, que normalmente está incluso fuera, pero posiblemente ese sea el siguiente paso en la escala que estamos viendo de cómo se construyen estos grandes territorios ibéricos controlados por un rey. Y cómo se pasa de los príncipes a los reyes. Posiblemente eso es lo que Roma nos rompió cuando a finales del siglo III aparece con sus ejércitos, evidentemente ejércitos mucho más profesionales que los que tenían estos reyes, aún a pesar de estar en una fase avanzada de desarrollo. Bueno, pues ahora ya sí que podemos, para terminar, volver entonces a Porcuna. Y volver a Porcuna para plantearnos algunas preguntas. Yo no digo soluciones, pero sí algunas preguntas. Vamos a ver un poco la escultura de Porcuna, esa que antes, acaso he dicho que se traía unas fotografías malas. Ahora vamos a ver las buenas, para que vean. Ya que tenemos la luz, vamos a intentar ver un poco más de claridad en el tema. Esta es una de las esculturas de Porcuna. Ahora vamos a intentar ver lo que nos estaba reflejando Porcuna. Porcuna posiblemente nos estaba contando la historia también de un héroe. La historia, el mito que define lo que es la historia de una familia. La mitificación de la historia de una familia a través de la historia de sus personajes. Y aquí tenemos un personaje que está luchando como Hércules lucha con el león de Menea, con las manos, pero con un grifo. Y ahora podemos entender por qué el personaje que había en el monumento del pajarillo tenía un grifo detrás. Porque para los iberos el grifo sí que parece estar representando el mismo papel que el león lo hacía en otros ámbitos de las culturas heroicas mediterráneas. Se está enfrentando, el grifo le está haciendo daño, verdaderamente le ha clavado la garra en la pierna, pero eso es normal, porque se supone que un héroe sufre, no es como un rey sacro, como un rey dios. Estos son héroes que lo pasan mal, no son faraones, no son los grandes reyes del Oriente, son gentes que han llegado porque han hecho hazañas, son héroes, y por lo tanto lo pasan mal, porque es la única manera de mantener el prestigio ante su comunidad. Pasamos a la siguiente. Si nos muestra por una parte esta fase que correspondería a la fase de iniciación del héroe, que esto es Porcuna, ya estamos viendo esculturas de Porcuna. Pasamos a la siguiente. También tenemos fases relacionadas con este torso que tenemos aquí delante. Nos está indicando
cuestiones relacionadas con la masculinidad, que es otro de los elementos que define también lo aristocrático en las sociedades antiguas. Pasamos a la siguiente. Pero luego vamos viendo cómo ya se han convertido en guerreros. Empezamos a ver también esculturas que nos están mostrando lo que es la fase de adulto del héroe, la fase de adulto del aristócrata. Aquí ya tenemos 5 guerreros que luchan contra otros 5 guerreros. 5 guerreros que han vencido a 5 guerreros. Este es el más imponente porque conserva la cabeza, es la misma cabeza que hemos visto anteriormente, pero ya con un poco más del cuerpo que se ha conseguido reconstruir. Pero también tenemos escenas reconstruidas, si vemos la siguiente diapositiva, como esta que aparece acá, en la que vemos como un personaje con su caballo, que es un símbolo aristocrático por excelencia, se ha bajado del caballo para luchar de una manera homérica, como luchan los héroes antiguos, se ha bajado del caballo para enfrentarse contra el otro guerrero, que seguramente es también un buen guerrero, y vemos, aquí no está, pero aquí tiene un agujero por el que pasaría una lanza que va directamente a la boca del soldado vencido, y que aparece, lamentablemente no tengo aquí la diapositiva, pero que aparece a la espalda. Vemos como por la espalda está la lanza que se le ha introducido el vencedor y que además le pisa la mano y el escudo al guerrero vencido. Es verdaderamente un triunfo, al modo en como Aquiles lucha en las batallas que nos cuentan en los duelos que nos cuenta Homero. Pasamos a la siguiente. Encontramos también personajes que nos dan un grado de solemnidad mayor. Es decir, hemos visto jóvenes luchando en fases de iniciación, que corresponderían también a luchas como las que vimos al principio. Hemos visto guerreros luchando contra guerreros, duelos heroicos, duelos de guerreros. Ahora vamos también a ver los grandes personajes que se han interpretado, en algún caso como este, como un gran sacerdote. Yo me inclinaría más a pensar que son los antepasados. En realidad representan a los antepasados del grupo. Son en realidad una pareja tratada de la misma manera, un hombre y una mujer, que podrían perfectamente, como en el mundo etrusco, representar a los dos antepasados del grupo gentilicio cuya historia nos están contando. Pasamos a la siguiente. Y animales fantásticos, como este grifo, con el pico de águila, el cuerpo de león, las alas, etcétera, etcétera, que en este caso además nos está contando alguna historia, porque esto que ven aquí es una serpiente que rodea la cabeza del grifo y cómo él se apoya, a su vez, en un elemento arquitectónico, y de todo una complejidad mucho más mayor que la que realmente tiene el caso del pajarillo, pero en la que ya vamos, de alguna forma, definiendo algunas de sus características. Pasamos a lo siguiente. O este toro, este novillo que acaba de restaurarse e incorporarse a la exposición de Corcuna. Estamos hablando casi de 40 piezas, es decir, que solamente vamos a ver algunas, y que seguramente está vinculado, como habíamos advertido en ese torito pequeño que vimos al principio, con el tema de la fecundidad. Pasamos. Vinculado a la fecundidad está también este personaje que no está restaurado, que posiblemente sea la más clara representación de una divinidad en todo el conjunto de Corcuna. Hay también, por lo tanto, representación de una divinidad, y en la que vemos cómo este personaje está siendo rodeado. Es muy difícil a veces de ver, y sobre todo porque no está restaurado todavía, cómo está rodeado por una parte por un animal que va a aparecer por la parte delantera, aquí estamos viendo su espalda, y luego otro segundo animal que viene en este sentido y que también lo va a rodear. Es en realidad una divinidad de la naturaleza que domina dos animales iguales, uno a cada lado. Si lo vemos por delante también se puede apreciar también algo más de esta historia. Vemos cómo con sus manos está agarrando la pata de un animal y con la otra seguramente la pata de otro, y aquí vemos aparecer la cabeza de uno de los animales, seguramente por el otro lado estaría apareciendo también la cabeza de otro animal. Es decir, es una clara representación de una divinidad que se muestra dominante por la naturaleza al presentarse iconográficamente controlando dos animales que pueden ser carneros, quizás cérvidos, no lo sabemos todavía muy bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo tendríamos que interpretar este tema ahora en el contexto en el que apareció? Apareció en un túmulo del siglo VII. Al principio no se le valoró mucho la cuestión. Es una tumba, es un gran enterramiento del siglo VII con muchas tumbas. Y bueno, se utilizó fundamentalmente en 1975 para justificar que se trataba cronológicamente de algo posterior al túmulo. Y como además había una serie de tumbas del siglo V
de finales del siglo V por encima, pues ese fue el paquete en el que se inscribió cronológicamente, era entre el VII y el siglo V, finales del siglo V. Pero vamos a intentar ver un poco más algo relativo a la funcionalidad, está fatal esto, se ve muy mal, pero bueno, algo relativo a la funcionalidad. Este es el túmulo. Si empezamos a pensar que los que enterraron las esculturas en una zanja allí sabían que había un túmulo, es muy posible que la cosa empiece a aclararse algo más. Porque lo sorprendente del tema es que cuando se hace el monumento a Porcuna, no estamos en la fase expansiva del Ópimum, no estamos en la fase expansiva de la ciudad como en el Pajarito. Estamos todavía en el momento en que la ciudad, el Ópimum, se muestra como el único elemento que distingue la capacidad y el poder de un grupo aristocrático. Es muy posible, por lo tanto, que este monumento se ubicara no en función de la expansión territorial, no porque se está construyendo un estado territorialmente grande, sino porque seguramente lo que se está pensando es buscar un sitio idóneo, y ese sitio idóneo sí que puede estar relacionado con la ubicación de los antepasados. Es decir, allí donde los antepasados estén enterrados, bueno, pues allí se colocaría, se ubicaría este monumento, que sería algo así como una reivindicación incluso de los propios antepasados de los personajes que en ese momento, siglo V, gobernaban en Porcuna. Es una propuesta, evidentemente, no pretendo con ello dar una solución al problema, pero desde luego no me parece que sea ajena la ubicación del conjunto de Porcuna, o por lo menos del enterramiento de Porcuna, con respecto a este túmulo, que además tiene en un lateral, separado de los demás, distanciado de los demás, una tumba con dos personajes. Es una inhumación, no es una inspiración, estamos en el siglo VII, pero esos dos personajes son un hombre y una mujer que aparecen enterrados en la tumba no más rica respecto a su ajuar, pero sí espacialmente más rica, mejor posicionada, distinguida del resto. Es muy posible, por tanto, que los dos grandes personajes antepasados que se representan en Porcuna tengan algo que decir de estos otros personajes que aparecieron físicamente enterrados en el túmulo de Porcuna. De esta manera iríamos reconstruyendo todo lo que es la historia de un grupo gentilicio que primero domina en el Ópimum, en la ciudad fortificada, y después poco a poco empieza a salir del Ópimum para construir lo que van a ser los grandes territorios políticos que conoceremos cuando Roma llegue, y ya los historiadores y geógrafos romanos nos lo vayan contando, nos digan, pues fulanito, que era un rey de tal sitio, tenía tantos ópidas, gobernaba sobre tantas ciudades, y menganito sobre otras tantas. También es verdad que esos mismos romanos iniciaron un proceso en el que transformaron lo que había sido la sociedad ibérica hasta ese momento y la introdujeron en otra corriente distinta, que era el Imperio Romano. Y aquí me quedo. Muchas gracias.